Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Pues buenos días, estamos aquí en el programa Las Voces de Cambio y cambio es cómo vamos a cambiar esto que está tan terrible. Y para eso hemos invitado aquí al profesor universitario, Eleodoro Gil Corona, y me gustaría que te presentaras porque tienes un currículum altísimo. Entonces yo sé que eres presidente del Colegio de Economistas de Michoacán, pero bueno, tienes muchas cosas. Pues, mira, yo me siento más bien un profesor universitario, con eso profesor investigador de la Facultad de Economía, Vasco de Quiroga, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y ese es mi espacio en el cual me siento más a gusto. Perfecto. ¿No? Y lo demás yo creo que son, como todos los académicos de nuestra universidad, pues tienen sus acervos, ¿no? Claro. Tienen sus muchos o pocos acervos, sus méritos en sus espacios académicos, y yo, bueno, pues trato de ganármelo día a día, ¿no? Eso es lo más importante, Leopoldo. Muy bien, pues mira, Eleodoro, yo empezaría por preguntarte pues muchos temas que están relacionados con lo que el gobernador ha prometido, ¿no? O sea, ha prometido, dice que 33,000 empleos, tenemos una deuda de 30,000 millones de pesos, casi por ahí así, la pobreza, lo manejamos hace un momento, más del 50%, y sin dinero, sí, con un presupuesto de 50 y tantos mil millones de pesos. ¿Qué expectativas vemos que el gobernador pueda cumplir estas promesas que ha hecho por todas partes, ¿no? Yo creo que, Leopoldo, valdría la pena poner muy claro en contexto, ser muy precisos en esta posibilidad que puede tener el gobierno del Estado, ¿no? Todo cambio se generan expectativas, y este es un cambio de administración, de gestión, previo a una desastrosa administración. Vale la pena subrayarlo. Con 4, y si le quieres incluir hasta 5 gobernadores interinos, ¿no? Por ahí con un encargado de despacho, que evidentemente dan al traste con cualquier iniciativa, con cualquier estrategia de política pública para recuperar los espacios productivos, los espacios laborales, recomponer el tejido social de Michoacán. Es prácticamente imposible en esas condiciones. No quiero poner ningún atributo a los gobernantes anteriores, pero yo simplemente califico como una gestión desastrosa. En el aspecto económico dice simplemente no hay. En todos los sentidos, diríamos, es una situación desastrosa. Pero todavía lo pondría en otra dimensión. O sea, Michoacán, en una visión de largo plazo, que creo que es la más conveniente para tener a la vista la problemática acumulada de problemas que se han suscitado de todo tipo, y yo destaco lo que yo conozco, que son los aspectos económicos. Michoacán, desde 1980 hasta el año pasado, creció a tasa media anual, Leopoldo, de 1.7%. Es decir, un crecimiento raquítico, un crecimiento que no da posibilidades de generar riqueza nueva o acumular riqueza. Y no solo te da la posibilidad te impide generar riqueza, sino te permite tampoco distribuirla. ¿No? Que tenemos un problema dramático en México, no solo en Michoacán, en México, la concentración del ingreso, el generar oportunidades productivas sostenibles y no eventuales, las permanentes son las que debemos de esperar, que estén bien remuneradas, y es uno de los problemas que no es nuevo. Pues son sueños, ¿no? O sea, pues son sueños porque... Tenemos 40 años en esa problemática. La desigualdad que manejas, o sea, un puñito con un montón de dinero. De manera que, y yo lo digo con mucho respeto a las compañeras mujeres, ¿no? Pues a Silvano le va a tocar bailar con la más fea. Sí. Y lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que sí podemos plantear con mucha precisión
con mucha claridad, la evidencia así nos lo dice, es que Silvano tiene que estar consciente que de Michoacán no va a ser un milagro económico. No está en posibilidades de hacer milagros económicos. Se mencionaba hace un momento de que parecería como que tiene muchas anclas en muchos aspectos. Así es. Entonces, pobreza, desigualdad. Digamos, tiene el freno hasta el fondo. Sí. ¿Verdad? Y el problema es que las balatas se trabaron. Sí, es ¿no? un problema. No es un problema de desatorar las balatas, no, se está... Entonces, ojalá fueron las balatas y se me hace que son que las llantas y el motor está a punto de averiarse, cuando ya podríamos decir que puede estar averiado. Entonces, lo que yo sí espero, y ahí podemos hacer un breve recuento de por qué creo que no puede haber milagros, es que pueda reconducir. Y me parece que eso sería lo más responsable de un gobierno que se caracteriza por ser un gobierno democrático, ¿no? Reconducir, que implica una obligación sine qua non, es que su propia casa, el gobierno del Estado, lo subrayo, le dé forma, le dé sentido, que esté bien organizado y que a la sociedad no le cueste caro. Si esos pasos dan su gestión, ¿no? Me parece que está reconduciendo una de las tareas fundamentales de este Michoacán, que tanto requiere de política pública corresponsable con la sociedad, no corresponsable con los intereses de los partidos políticos. No o de los empresarios. O con los empresarios. Es decir, con el conjunto de la sociedad. Porque los satisfactores más importantes lo están demandando de manera cotidiana los más pobres, exacto, los más necesitados, los que no tienen trabajo y los que hoy seguramente, motivados por la falta de oportunidad, se están yendo a lo que no queremos, a las organizaciones criminales o a la delincuencia de actividades ilícitas del fuero común. Por eso no es casual, lo comentamos en un espacio lamentable, que nuestra institución, al seno de nuestra Universidad Michoacana, de manera cotidiana, existan asaltos, existan robos, ¿no? Dentro de la propia institución. Sí. Ya no hablemos alrededor, porque me han dicho, según información de amigos que viven en Villa Universidad, que parece ahí es sí, el común de cada día. Sí. Los robos a casa habitación. Sí, les comentaba hoy a los alumnos, he hecho una encuesta en mis grupos donde doy clase, y plantean que en algunos grupos me toca el 30, 35%, 40% y hasta el 50% de alumnos que han sido asaltados. Y a veces hay unos que dicen ya me han asaltado 2 veces. Entonces dicen uno, pues con una economía bajo estas condiciones, pues como que está difícil revertir y reencauzar a toda esta gente que ya encontró una forma de sobrevivir. Tú lo dices bien, iniciamos la plática justo en ese sentido. Hay muchos frentes que hay que atacar, ¿no? El primero, que me parece elemental, por obvias razones, es que el Estado debe estar resuelto en sanear las finanzas públicas. Y hay que atacar todas las variables, ¿eh? Y yo diría, no vayan a tomar las malas prácticas de nadar de muertito, ¿no? La parte tributaria hay que revisarla con cuidado. En efecto, que pague quien más tenga y que la base de contribuyentes crezca, que no esté sobre los mismos, sobre los cautivos. 2 elementos, o sea, hay que mejorar los ingresos propios del Estado, ¿no? No solo con nuevas cargas, que yo creo que habría que razonarlos sobre qué, pero me parece que tampoco puedes generar subsidios irracionales en ese ámbito, Polo. Sí. ¿Verdad? Un caso muy concreto. Uno de los impuestos progresivos más justos en términos de su aplicación es el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos. Un Estado que requiere de muchos recursos. Bueno, pues tú lo sabes bien, el 100% de ese impuesto se subsidia a los usuarios o a los propietarios de automóviles. ¿Qué no sería justo que iniciáramos un esquema de progresividad en ese impuesto para instrumentarlo hacia el 2017, exentando del pago del impuesto
de la tenencia a los autos baratos, compactos, hasta un valor de 250,000 pesos hacia abajo. No pagarían la tenencia. Y que a partir de ahí, de manera estratificada, se aplique el impuesto para los ricos, para los que tienen automóviles de lujo, que sería, me parece, una contribución necesaria para las condiciones ambientales de Michoacán. Me parece que subsidiarlo así es una forma irracional del manejo de las finanzas públicas. Ahora, tenemos los ingresos. Ahora el problema es cómo lo gastamos. Así es. Entonces a veces estamos hablando de que se quieren gastar 15 millones en el mapping, ¿no? O sea, muchísimo dinero, muchas obras superfluas, ¿no? Que una vialidad subterránea en el centro de la ciudad, la Loma de Santa María, 1.400 millones de con pesos. altos riesgos, ¿sabes? Dices tú, ¿No? Ambientales. ¿cómo es posible que se estén haciendo este tipo de cosas cuando hay unas prioridades? Sí, yo creo que los estados estamos tomando las malas prácticas del gobierno federal. Es decir, gobiernos obesos, anchos, gordos, que gastan mucho en la parte burocrática. Casi como don Agustín. Así mero. Gastas, ¿No? así, un Así poquito. mero. Entonces, los estados que no tienen tantos recursos, que sus economías son precarias como la michoacana, deben ser muestra, ejemplo de la disciplina. Exacto. Ejemplo de la disciplina. Y eso te lleva a que el gobierno del estado tiene que aplicar una reingeniería de fondo, no la que actualmente está planteando, que es una especie de matiz a la vieja estructura que ya traemos de hace 15 años. El gobierno estatal tiene que replantear, ¿no? Y no en el ánimo de sostener burocracia. No. Me parece también irracional sostener, por no tener criterios claros de reordenamiento del recurso humano. Pues no necesariamente lo puedes correr, claro, ¿no? Sino buscar mecanismos, reencauzar. Así es, de reencauzamiento, de replanteamiento programático, ¿no? En hacer tareas sustantivas para el gobierno que den fruto a los servicios que provee el gobierno, a los esquemas de atención a los programas prioritarios en las comunidades, yo creo que esa gente no está de más, ¿no? Que estuve atendiendo comunidades específicas en sus aspectos más fundamentales. Sí, sí, sí. O sea, hay que reencauzar para que el gasto no sea de asiento o de horas asiento. Exacto. Que es lo lamentable que pasa en esta. Esa es una primera parte. Y la otra es que yo creo que muchas canonjías que hoy tienen los funcionarios públicos, desde mi punto de vista, deben desaparecer. Vaya que sí. ¿No? Desde un teléfono celular hasta un chofer, hasta la gasolina, ¿verdad? Y hasta las propias unidades. Yo sería de la idea tan radical que no hay por qué asignarle con presupuesto público una unidad o un vehículo a un funcionario. El año pasado... Es un trabajo como cualquier otro en una empresa, en donde tú vas a trabajar con tu propio medio. Si es en bicicleta, vas en bicicleta. Si es en automóvil, porque lo pudiste adquirir, pues vas en automóviles. Y si no, pues hay el servicio público. Me parece que eso es una de las tareas de un gobierno, desde mi punto de vista, de ser verdaderamente democrático en el orden y la disciplina en el ejercicio del gasto público. Otra cosa muy importante es ingreso, cómo se gasta racionalmente, la reingeniería, etcétera, pero no hay transparencia. O sea, eso es un mal que traemos desde tiempo atrás, ¿no? Entonces la transparencia es algo que mientras no lo manejemos va a seguir habiendo ese tipo de cosas. Me da risa, no creas que me estoy riendo por lo que comentas, sino me está dando risa porque el día martes, antier, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Asociación Civil, dio a conocer el índice de transparencia de información presupuestal, que en esencia es una forma de manifestar transparencia en la información que nos da a la sociedad el contenido de los presupuestos. Pues en ese índice de información presupuestal 2015, pues una mala noticia que siempre a mí me toca darlas, para mala fortuna, Michoacán ocupa el penúltimo lugar. Terrible, en este indicador. El lugar 31 de las 32 entidades federativas del país. Y somos nota. Vaya. Somos nota nacional
Digo, no, a mí la verdad, y te lo soy honesto, eso es de la parte, evidentemente, que son para nosotros los grandes retos de cómo generamos esta visión de Michoacán cuando empiezas a ver indicadores, educación, último penúltimo, pobreza entre los 5 entidades más pobres del país, ¿no? En productividad estamos en la posición 27-28, en competitividad en la posición 27-28, en crecimiento económico, promedio per cápita, estamos en el lugar 28. Es decir, eso no es dar gusto. No, ¿no? Es una gran preocupación, sobre todo para nosotros, Leopoldo, para la gente que estamos en el ámbito académico. Y te comentabas que hace un momento, estaba yo leyendo aquí en Cambio de Michoacán, el presupuesto del Congreso del Estado, 803 millones de pesos, de los más altos, 2 estados arriba, el del Distrito Federal, y por ejemplo el de Puebla, 100 y tantos millones de pesos. O sea, dices, es una desproporción que, sin recaudación, sin ingresos, gastando en forma irracional, no transparente, entonces, pues realmente las perspectivas como para que esto cambie está complicado. Yo creo que ahí nos tenemos que echar un tirito las organizaciones sociales, fíjate, ¿no? Nosotros, por el lado del Colegio de Economistas, traemos una preocupación desde hace 6 meses de empezar a activar como sociedad civil varios monitoreos, observatorios les llamamos ahora, porque es necesario tener puntos de vista alternativos, Leopoldo. Necesitamos tener visiones donde el interés no de la clase política, no de la clase pudiente, sino de la sociedad independiente, se escuche, se fundamente y se dé a conocer. En ese sentido estamos planteando crear el Observatorio Económico. Y el otro instrumento sería, estamos discutiéndolo, crear justamente el Observatorio Legislativo. ¿Por qué razón? Porque hemos observado, por lo menos en los últimos 15 años, que los niveles que se generan en el ámbito de la corrupción son realmente dramáticos. 17 funcionarios están indiciados. Cuentas públicas que el Ejecutivo ha enviado al Congreso han sido, lo digo así en esos términos porque es el término, han sido maiciados los diputados para la aprobación de cuentas públicas. Terrible, ¿no? Créditos que ha puesto el Ejecutivo en manos del Congreso, y no estoy dando nombres, siempre digo el espacio, ¿no? Han sido maiciados con dinero para la aprobación de créditos públicos para Michoacán. Eliodoro, aquí nuestro compañero Alejandro es implacable con el tiempo, nos dice que nos queda un ratito. ¿Cómo qué te quisieras tú despedir? Yo quisiera retomar y en principio generar una perspectiva positiva para Michoacán de manera muy prudente. Michoacán puede tener cambios y por lo tanto interesantes, posibles, en tanto que el gobierno del Estado configure los cimientos de un nuevo Michoacán. Eso implica que le vamos a sufrir al crecimiento económico, ¿verdad? Pero quedamos dando pasos firmes en replantear las bases que nos están llevando a una condición crítica en materia productiva y en materia de empleo. Por eso el tema del empleo que nos plantea el gobierno estatal en este programa emergente, yo les digo, tengan cuidado. En los últimos 16 años, lo que más ha podido producir en generación de empleo nuevo formal en Michoacán son en promedio 9,160 empleos en promedio. Está hablando de 33,000. Y el año más, digamos, el año que mejor nos fue, Leopoldo, fue el año 2003, donde se crearon por el orden de los 16,000 puestos laborales. Es decir, no hay evidencia que nos marque que Michoacán tiene esa posibilidad porque está asociado al crecimiento económico. ¿Y cuál es la mala noticia? Que en este año 2015, Michoacán está en el preámbulo
o está prácticamente en una recesión económica. En el primer semestre de este año, la economía de Michoacán decreció menos 2.4%, menos 2.4%. De manera que el reto es mayúsculo y la verdad, de veras, ojalá y se generen bases para tener un nuevo Michoacán. A mí se me hizo muy interesante sobre el observatorio. Se tiene que trabajar, por supuesto. Tenemos que trabajar.